Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y, aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para hacernos comprender estos regalos de amor y misericordia, para dar pasos firmes en la fe, que nos llevan a experimentar la gloria de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús interpela a los interlocutores y espera obtener la respuesta que antes le han negado. Los sumos sacerdotes y los ancianos comprenderán que la parábola es para ellos. Un hombre tiene 2 hijos, que ante el padre son iguales. Se acerca al primero y le dice: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después, reflexionando, se arrepiente y va a trabajar. El padre se acerca al segundo y le dice lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. El Señor formulará una pregunta: ¿quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. El primero no quería trabajar en la viña, no tenía la disposición, y sería una falta de respeto contra su padre. Sin embargo, reflexiona y se da cuenta que está cometiendo un error. Se arrepiente y va a trabajar. En cambio, el segundo tiene toda la disposición para ir, que dirá: voy, Señor, pero solamente se quedó en palabras y no fue a trabajar. Por eso viene la pregunta: ¿quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero.
El Señor Jesús le dirá: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Lo que importa no son las apariencias externas, sino el interior de la persona. El que honra a Dios es el que cumple su santa voluntad, viviendo su fe con coherencia, en lo que piensa, en lo que habla y actúa. Porque en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes y los ancianos les importaba más el legalismo, como uno de los pilares importantes, pero habían creado una mentalidad centrada en las apariencias. Pero ¿quién más que Dios, que conoce lo secreto del corazón, que enseña a través de su Hijo Jesús a practicar la justicia? Esa parábola lo expresa con claridad. Las relaciones auténticas con Dios se establecen sobre el compromiso, y las apariencias de obediencia son solo palabras y no crean relaciones genuinas. La finalidad de esta parábola, así como la de toda palabra profética, es revelar nuestro no para que pasemos al sí hacia aquel que desde siempre es todo y solamente sí, para seguir el camino de Dios. El Señor Jesús hablará con franqueza y dirá algo que no le va a gustar ni a los sumos sacerdotes ni a los ancianos. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque vino Juan, el Bautista, que enseñaba el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas, que eran rechazados por las autoridades de Israel, al mensaje de Juan el Bautista creyeron y cambiaron sus vidas. Por ello, para los sumos sacerdotes y los ancianos es la palabra más dura. En cambio, para los publicanos y prostitutas es una palabra de consolación, que el Señor Jesús dirá directamente a sus interlocutores, después de haber logrado que admitieran lo que nunca habrían admitido. Pero esta es la forma de las parábolas, que hacen comprender como si lo hubiera dicho otro, lo que nunca uno quisiera entender al referirse a sí mismo. Por eso nosotros debemos tener cuidado con presumir de ser justos y sabios, porque creemos tener ganada la salvación. Pero la palabra nos exhorta en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21 y siguientes: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Es por eso que todos los días nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer un acto de contrición, de pedir perdón si no hemos hecho las cosas bien y reconocer nuestras faltas delante de Dios. Nos dice cómo es el actuar de los letrados y fariseos, que son verdaderos bandidos, que despojan a sus hermanos y les imponen cargas insoportables y se lucran con la cuota del piadoso. En cambio, el actuar de Dios es distinto, no tiene excepción de personas, sino mira el corazón. Por eso el Señor hablará de Juan el Bautista, que estaba enseñando el camino de justicia, el bautismo de conversión, pero no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Es por eso que el Hijo del Hombre come y bebe con ellos, porque no los rechaza, sino al contrario, les hace caer en cuenta de su pecado. Son sus hermanos, que se convierten y cumplen la voluntad del Padre. Los sumos sacerdotes y los ancianos no solamente ven a Juan el Bautista, sino también a Jesús el Señor, que entra a Jerusalén y en el templo. Lo verán dentro de pocos días en la cruz, donde será leño seco y templo destruido. Jesús, que es el árbol de la vida, el Hijo de Dios, la señal definitiva con la cual Él se revelará, la conversión de todos nosotros. Lo sabemos que los sumos sacerdotes y los ancianos ni se arrepintieron ni le creyeron. Por eso nosotros, como hijos de Dios, la fe es la grande conversión, es el paso de la propia justicia presunta a la justificación de Dios. Ella nos hace ver tanto la realidad de nuestro no a Dios como la de su sí a nosotros. Cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, en la cual se cumple el sí de Dios al hombre y del hombre a Dios, es donde nosotros debemos comprender su amor y su misericordia, que nos llama a la salvación. Ya dependerá de nosotros la respuesta que tengamos a ese plan de salvación. Ahora nos preparamos a través de la oración.
para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Que nos has enviado a tu Hijo Jesús, el Señor, para darnos a conocer el reino, la buena noticia, y así poder ser llenos del amor, de la misericordia, y ser guiados con la luz del Espíritu Santo, para recibir estos regalos que nos ayudan a dar pasos firmes en la fe. Unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para saber transmitir el mensaje de salvación, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón, unidos en la oración, en la palabra, viviendo el regalo de la Eucaristía, donde Cristo se ha querido quedar en el corazón de la humanidad, para liberar a aquellos que están en la oscuridad, en la angustia, en la tristeza, en la depresión, y que por alguna situación negativa en sus vidas han perdido el sentido de la vida, y que por desesperación han tomado caminos cerrados, que han querido buscar la fama, la fortuna, el reconocimiento, y que el diablo sutilmente los seduce a la brujería, la hechicería, a hacer prácticas que van en contra de Dios, que cada vez los lleva al abismo de la muerte. O algunos que quieren escapar de su realidad, que se dejan llevar por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, que los lleva a hacerse daño a sí mismos y a hacer sufrir a los que le aman. Abre tu corazón a Dios, cree en sus promesas, que en estos momentos de pandemia que está sufriendo la humanidad, el Señor nos invita a la conversión, a renunciar al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que a través de la oración se nos invita a ser llamas encendidas, para orar por las peticiones de la humanidad, sintiendo compasión, escuchando el corazón de cada hermano o hermana y sostenerse en el camino de la fe, porque el Señor hace milagros, prodigios. Es creer, confiar en su amor y su misericordia, y así poder ser bendición unos a otros. Que oramos por los gobernantes para que asuman su compromiso de dirigir una nación, de ayudar en los distintos ámbitos de la sociedad, ser honestos en la política, ayudar en cada clase social, especialmente a los necesitados. En la economía, bajar impuestos, crear trabajos dignos, para que también se puedan realizar los sueños, para tener progreso en la vida. Oramos por los que han sido contagiados por este coronavirus, para que sean sanos, libres de toda muerte, puedan restablecer su salud, como también oramos por los que tienen distintas enfermedades en su cuerpo, enfermedades terminales, como también enfermedades mentales, que sea la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen. Es creer, confiar, tener puesta la mirada en Jesús el Señor, porque Él hace todas las cosas nuevas. Ahora en estos momentos entrega tu petición, tu necesidad, que a pesar de los momentos difíciles que puedas estar viviendo, el Señor está contigo. Es reclamar sus promesas, es saber esperar en el tiempo indicado, el Kairos, tiempo de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos hijos de Dios, y que a través de las enseñanzas del Señor Jesús nos invita a amar, tener misericordia, tener compasión del otro, para ayudarlo a salir de la oscuridad. Nosotros no estamos para señalar, estamos es para ayudar y servir a nuestros hermanos. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.